Este es un espacio que surgió a raíz de la pandemia en marzo del 2020, donde personas de distintos países, la mayoría pertenecientes al movimiento de los focolares, comenzamos a encontrarnos por estos medios, aprovechando estas herramientas, y hemos vivido una diversidad de experiencias de conocimiento mutuo, de conocimiento de distintas iniciativas que se hacen en los distintos países. Hemos tenido participantes desde Argentina hasta México, inclusive personas que nos han acompañado de otros países de Europa y nos han compartido sus experiencias. Esta es una experiencia de humanidad nueva, donde buscamos generar redes, sinergias y acrecentar nuestro conocimiento, nuestra unidad. Nuestras reuniones son mensuales. Normalmente el cuarto martes de cada mes. Y hoy queríamos abrazar en especial este momento, este tiempo complejo que está viviendo nuestro hermano país del Ecuador, y queremos compartirles esta frase de Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, que decía: estos son tiempos en los que cada pueblo tiene que traspasar sus propios confines y mirar más lejos. Ha llegado el momento de amar la patria de los demás como la propia. Nuestros ojos tienen que adquirir una nueva pureza. No basta despojarse de sí mismos para ser cristianos. Hoy los tiempos exigen al seguidor de Cristo algo más: una conciencia social del cristianismo. Chiara Lubich. Entonces, queríamos en este ánimo de abrazar la patria, abrazar a la situación que se vive en el Ecuador. Tenemos unos invitados que les voy a presentar muy rápidamente y con los que vamos a establecer un diálogo. Les comienzo presentando a Manuel Lema Condo, que es pedagogo y antropólogo; a Mónica Granja, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas; y a Jacqueline Reyes, ingeniera comercial. Los tres son miembros de la Comisión de Interculturalidad Prima Risum del Movimiento de los Focolares. Entonces, le damos la palabra inicialmente a Manuel, que nos compartirá un recuento histórico. Muchas gracias a todos por la participación y más adelante entonces vamos abriendo el diálogo. Igual si hay preguntas estamos atentos. Adelante, Manuel, muchas gracias. Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos y muchísimas gracias por escucharnos. Buenas En noches. estos momentos es difícil que nos escuchemos mutuamente de lado a lado. Y a los hermanos que a veces están de mal de salud, mucha fortaleza. Que Dios nos dé fuerza para seguir adelante. Como decía a los demás hermanos, espero que mis sentimientos no influyan para tratar de hacer de una manera más objetiva por el momento que estamos pasando y estamos viviendo. Bueno, soy del pueblo Cañaris, o vivo en una comunidad calificada de indígena. Mi familia nos identificamos como pueblos, tal vez no originarios, pero sí como pueblo tabalo acá. Y bueno, en este momento mi participación ha sido no tan activa, pero yo he participado desde 1990 en los distintos levantamientos, paros, y conozco un poco desde dentro cómo nos ha pasado.
Y también quiero compartir la experiencia que parte desde la historia, que muchas veces no está en la historia oficial, sino más bien está al margen. Bueno, una historia de los que estamos en el margen, ¿no? Entonces, yo quiero partir de dos textos que en la época de la colonia en México, creo, no estoy tan seguro, que se editaron a uno más tarde que el otro. Uno es de Sepúlveda y que es menos conocida para muchos, pero el otro de Fray Bartolomé de las Casas, que es muy conocido. Sepúlveda, un religioso, quien expresa que los indígenas no teníamos alma. Y ustedes ya se pueden imaginar eh, si los nativos de América no tenían alma, por lo tanto podemos hacer y ya todo lo que pueda suceder. Eso es para muchos antropólogos actualmente lo llaman, pues, antropólogos, sociólogos, lo llaman el racismo duro, ¿no? Porque a partir de esto, o sea, si no tienen alma, o sea, podemos aniquilar, porque eh, al cielo van solo los que tienen alma, ¿no? Y de Fray Bartolomé de las Casas, en cambio, que no, que sí somos seres humanos, pero somos menores de edad. No llegamos a pensar, a tomar decisiones por nuestro propio medio. No podemos, no maduramos. Entonces, eso es lo que actualmente las dos están vigentes. Cuando nos dice que no podemos madurar, dice, pobrecito, los indígenas son manipulados. El otro, cuando dice, el otro, el más duro, es cuando ya dice son terroristas, son vándalos. Inclusive hay algunos que dicen, no tienen alma nuevamente, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, a partir de esto, ustedes saben, en toda la historia hay distintos levantamientos en distintos lugares de América Latina y yo quiero un poco saltarme directamente, no topar ni la colonia ni la república, directamente ya a las últimas décadas del siglo pasado. ¿Cómo más o menos empieza a originarse las organizaciones indígenas acá en el Ecuador? Hay una organización indígena que se llama la FEI, en donde pues tiene e inicia con apoyo de los movimientos de izquierda desde entonces en la década de 60. Y ahí están, para muchos tal vez conocido, Mama Tránsito Amaguaña, Ama Dolores Cacuango. Esos son los que más han sobresalido, sin embargo hay otros compañeros que han estado frente a eso. Pero ellos empiezan a luchar frente al maltrato de las haciendas, en donde pues a partir de lo que si no tenemos alma, por lo tanto éramos animales que podían vender con la hacienda, ¿no? Conjuntamente. Y podíamos ser fácilmente explotados y para nosotros no había vida. Frente a todos estos atropellos aparece la organización, la FEI, y ya a inicios de la década del 70, ahí sí aparece también los movimientos de izquierda, sin embargo aparece la iglesia, no toda la iglesia, pero sí con la teología de la liberación. Para muchos, ustedes saben, calificado de distintas maneras. Sin embargo, para mí me parece un Cristo histórico y cuyos valores pues están en nuestro medio. Entonces, con ellos aparece una reflexión, bueno, no tan como se llama exclusivamente las comunidades eclesiales de base, sin embargo, aparecen grupos donde se reflexionaba, se pensaba, o sea, uno se sentía
más ser humano, ¿no? Se sentía aceptado y se sentía aceptado por la iglesia. Y en ese caso podría decir por los cristianos, ¿no? Y es más aceptado por Jesús, pero hablo en ese sentido, o sea, no tal vez va a decir estoy topando el tema religioso, pero eso es lo que se sentía en esas reflexiones. Y cuando antes se veía algo muy lejano, algo que estaba fuera de nuestro medio, pues uno se sentía cerca a todo lo que uno se imaginaba. Entonces, a partir de estas reflexiones y otras organizaciones, se empieza en la Sierra Ecuatoriana, especialmente en el centro, con Riobamba, a formar organizaciones de base, organizaciones comunitarias, perdón, y nace ahí, luego pues, hoy ahí es el origen de uno de los movimientos fuertes actualmente, que es el Ecuarunari, Runa Kunapa Richarimucio. Entonces, este movimiento pues empieza a luchar por el reconocimiento de los pueblos indígenas, en ese entonces aún no pueblos, y también por la tierra. ¿Cómo comienza? Es una estructura, yo inicio siempre a partir de lo que nosotros en Quichua llamamos oasi. Es un sinónimo no semejante al hogar que llaman. Pero para nosotros el hogar, en este caso, Wasi, no es solamente papá, mamá e hijos, es papá, mamá, hijos, cuñado, mi gato, mi perro, mi chacra, mi huerto, todo. Entonces, eso es mi Wasi. Esa es la parte, fundamental, un espacio vital. Y luego viene Ayuyacta, que son las comunidades. Es una unidad de varios oasis, podríamos decir, o no podríamos decir, es. Y la unidad de varias comunidades se forman las uniones, que equivalen en algunos casos, no siempre, a las parroquias, que es una estructura del Estado. Y varias uniones forman las federaciones, que a veces son cantonales, pero muchos son ya provinciales. Y las federaciones o la unidad de varias federaciones forma las regionales, en este caso la Ecuarunari que llamó. Esa es la estructura como se formó en un principio. Y a la par también va formando otras organizaciones con similar estructura en la costa y en el oriente, con las demás nacionalidades. Y la unidad de las tres regionales, forma la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, esto es la estructura y que todo el mundo conoce, sabe. Y aquí viene cuando dicen, bueno, que estamos actualmente, al menos ya dice que estamos siendo financiados por el narcoterrorismo, en la narcopolítica. Vea, cuando nosotros, o cuando se realizan estos levantamientos, aparecen nuestros valores, la solidaridad. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, actualmente a los que están en Quito, ¿qué hacemos? Hoy, esta vez, en dos últimos levantamientos no he estado en Quito, siempre he estado en Quito. ¿Cómo hacemos? Reunimos frijol, reunimos maíz, reunimos todo lo que tenemos en el campo, enviamos allá. Porque ellos son los que están representando a lo que nosotros queremos. Y las decisiones se van tomando acá a nivel de familias, a nivel de comunidad. Entonces es otra forma, tiene otra lógica de organizarnos. Por eso, en esta vez cuando ya solicitaba el diálogo, cuando se iba a realizarse en la Basílica, y le solicitaron al compañero Leonidas Sisa decir de que ya que se sienta a dialogar, que voy a pedir la venia de las bases, ¿no? Entonces, ellos son nuestro portavoz. Ahora de que es nuestro portavoz, tenga un liderazgo, tengan otra cosa que Dios, los talentos que Dios ha dado, eso algo distinto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Bueno,
Eso es la estructura y por lo tanto así nos mantenemos, no es ningún narcoterrorismo, no tenemos eso. Está llevando, ahora que existan líderes con antivalores en nuestro medio, pues también tenemos. No somos, no somos un grupo románticos, como siempre, como muchos nos han hecho creer o nos han dicho, ¿no? Que somos tal vez la fuente de los valores, la comunidad indígena. No, 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 no siempre así. Pero tenemos una estructura y pienso que tenemos una forma distinta de llevar adelante las cosas. Esto, eso en la parte histórica, y así hemos venido luchando en cada una de las luchas, y ha sido distintas. Si bien la iglesia ha estado unido a veces al poder, como esta vez algunas declaraciones que hubo de muchos, no de algunos sacerdotes, pero también han estado junto a nosotros. Y eso es un respiro, ¿no? Eso es, y lo único que quiero decir en esta última parte, así brevemente, es, eh, el otro es una construcción social. Y esta construcción social en este momento está siendo estigmatizado y eso es peligroso. Eso diría y después para ver si continuamos en otras partes. Así brevemente y algunas cosas. Ya digo, no he hecho así históricamente todo paso por paso, pero brevemente por el tiempo que nosotros tenemos. Bien, gracias, Manuel. Qué Le damos bello, la gracias palabra, Manuel. le damos la palabra a Mónica para que continuemos con este panorama. Adelante, Mónica. El micrófono. Mónica, activa tu micrófono, no te escuchamos. ¿Aló? Ahora sí, adelante, Mónica. Ya, entonces disculpen, buenas noches, les saludo a todos, gracias Manuelito. Sí, también decirles que es un momento de tanto dolor eh, personal y social que es un poco difícil, no salirse de los sentimientos para tratar de, no, como decía Manuel, también bueno contarles. Em, yo quisiera, voy a abordar dos puntitos, una que saltándome, o sea, haciendo igual un salto histórico, este, a, cuál es el origen de este paro en el sentido de unas 10 demandas que ya se han vuelto famosas como las 10 demandas que, que que es lo que se está pidiendo, y también la situación de derechos humanos en este contexto, ¿no? Y también, bueno, como voy a tratar un tema tan delicado, delicado porque hay posiciones encontradas, ¿no? Decirles que claro, o sea, tenemos el corazón, este, mm, que vibra, ¿no? Por la fraternidad, por la unidad, por eso es tan doloroso que no está sucediendo eso. Y pues decirles que yo tratando de ser objetiva, ¿no? He tenido la posibilidad de seguir las 24 horas, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo desde todos los lados, pero hablo desde un lugar. Yo sí estoy en un lugar, ¿no? Y hablo desde, digamos, sin formar parte de la CONAIE. Yo no soy, indígena, pero sí hablo desde ahí, ¿no? Desde la protesta, desde los manifestantes. Hablo desde ahí, eso como para que también sé que puede haber otras opiniones distintas, pero para que sepamos, ¿no? O sea, desde dónde hablo, como digo, tratando de ser objetiva también lo que la profesión, la politología me pueda permitir un poco, ¿no? Pero siempre tenemos nuestra posición. Entonces, un poco para que sepamos, ¿no? Este, mm, esta movilización, tiene origen a la voz de 10 demandas, ¿no? De 10 demandas que, este, la gran mayoría
no afectan o no se refieren solo a la situación eh, del campesinado, digo como muchos han dicho, sino que son demandas con las que muchos ecuatorianos nos hemos sentido identificados, ¿no? Este, entonces, la una es reducción y no más subida del precio de los combustibles, ¿no? Esta es una lucha que viene de antaño porque antes teníamos un subsidio, ya hubo un paro del 2019, bueno, eh, ya no existe ese subsidio, bueno, entonces tiene que ver con el precio de los combustibles y hay unas propuestas específicas sobre congelar el diésel, el valor de la gasolina extra, ¿no? A partir de la subida del precio de los combustibles, lógicamente eso tiene otras consecuencias en el transporte de los alimentos, tiene sus consecuencias. La segunda demanda dice alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo 1 año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero público y privado. No al embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago, ¿no? Porque como sabemos, todo el planeta estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Y esta crisis económica que es mundial, pero también mundialmente afecta a los sectores más vulnerables y a los más empobrecidos. Entonces, ahora resulta que precisamente quienes trabajan la tierra ahora tienen que, ya se les va a embargar hasta los animales y así, entonces no se está pidiendo condonación de deudas, sino un tiempo de moratoria para luego poder comenzar a pagar las deudas. No hay que, durante la pandemia en muchos países se bajó los intereses, ¿no? En el Ecuador se ha ido subiendo los intereses, ¿no? Se ha ido subiendo los intereses y se hizo muchos cobros indebidos de bancos que ahorita ya se logró comenzar un proceso de investigación judicial, justamente por pedido del movimiento indígena, porque bueno, estamos con unos intereses impresionantes, a veces llegan al 30% de intereses, ¿no? Entonces, después la tercera demanda es precios justos en los productos del campo, ¿no? Porque, digamos, como para que tengamos una idea, el 80% de los alimentos agrícolas, ¿no? De los alimentos de las ciudades del Ecuador proviene de lo cultivado en el campo, por los pequeños y medianos agricultores, el 80%, ¿sí? Y sin embargo, es una realidad objetiva o sea, eh, lo que ellos nos venden no alcanza a cubrir ni siquiera los costos de producción, solo para que nos demos una idea, o sea, en el campo, por un costal de papas se les paga $5, aunque después en la ciudad ya pagamos $20 por el costal de papas, ¿no? Entonces, pero el asunto es que simplemente no cubre ni los costos de producción, o sea, todos los agricultores están siempre saliendo a pérdida. Y si estamos hablando de que la gente vive de eso, realmente hay hambre, ¿no? Después del cuarto ejemplo, la cuarta demanda es empleo y derechos laborales, política de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bueno, porque hay varios intentos de transformar nuestro código laboral y con un retroceso de derechos, ¿no? De derechos laborales. Después, la quinta dice moratoria de la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera. Bueno, un poco resumiendo, la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles, derogatoria de los decretos 95 y 51.
aquí, lógicamente, este es otro tema conflictivo porque estamos hablando del extractivismo, pero se está pidiendo algo que hasta tiene que ver con sentido común, que es no minería en las fuentes de agua y en, los, y en las reservas ecológicas, ¿no? Y en los territorios indígenas, porque sí se está entregando sectores de recarga hídrica de fuentes de agua, se está entregando a transnacionales mineras. Entonces, muchos dicen, ah, sí, es que si no, el Estado no tiene plata, pero como se dice, pan de ahora, hambre de mañana, porque ahora resulta que hasta las fuentes de agua del Ecuador las estamos perdiendo, sin hablar de la otra cosa que se habla es tantos años de petróleo y todo, que está en años en territorios indígenas, pero ningún beneficio, ¿no? O sea, siguen siendo los más pobres. Entonces, se está pidiendo no minería en las fuentes de agua, en las reservas ecológicas y en territorios indígenas en lo que se refiere a territorios indígenas, ni siquiera se está respetando la consulta previa, que es un mecanismo mundial, ¿no? Después, la sexta demanda es de respeto a los 21 derechos colectivos. Educación integral bilingüe, justicia indígena, lo que hablaba de la consulta previa, libre e informada, porque aunque eso es un derecho que está en todo el mundo, se supone no se está respetando la consulta previa, ya desde gobiernos anteriores se expropia militarmente a las comunidades indígenas para entregar a transnacionales petroleras y mineras, ¿no? Después, la séptima demanda es alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, las hidroeléctricas, el IES, la Corporación de Comunicaciones, del Banco del Pacífico, carreteras, salud, entre otras, ¿no? El gobierno dice que no va a privatizar nada, pero desde hace 10 meses, y eso con conocimiento de causa de primera mano, les puedo asegurar que las hidroeléctricas ya están entregadas a transnacionales españolas, un ejemplo, ¿no? O sea, incluso desde hace 10 meses se firmó este decreto que permitía la privatización de la luz eléctrica del Ecuador. O sea, estamos hablando de que esto supera al gobierno de Lazo, hay unos grandes intereses económicos transnacionales, que son los que están impidiendo, entre comillas, el diálogo, ¿no? Porque bueno, o por ejemplo, la privatización de las medicinas, ¿no? O sea, bueno, ya voy. La octava demanda dice políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, porque no hay ningún control y estamos este, con una canasta básica como de $730, el salario básico es de 425, y, y como dato, solo el 35% de ecuatorianos tienen empleo, ¿no? Que estamos hablando de 65% de ecuatorianos en el desempleo o en la informalidad, 65% en la informalidad o desempleo. La novena demanda dice salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades, ¿no? O sea, un poco esto de la salud es gravísimo, nunca hemos estado tan desabastecidos, ni siquiera tienen paracetamol, hay hospitales que ni siquiera tienen agua potable, los cirujanos, agua para lavarse las manos, hay cirujanos, o sea, estas demandas por la salud vienen durante todo el gobierno y desde los anteriores gobiernos, pero también durante este gobierno, pero hemos recibido unas respuestas, se podría decir, cínicas de parte del Ministerio de Salud para decir que no tienen por qué declarar en emergencia el sistema de salud porque tenemos todo, que tienen todo, pero en realidad no se puede declarar en emergencia el Ministerio de Salud porque se caería un gran negociado en el que ahorita se está entregando
todas las medicinas, la venta de las medicinas a dos grupos económicos. ¿Para qué les voy a decir el nombre? A dos grandes grupos económicos. Bueno, o sea, entonces, pero en la situación de salud hay muchos muertos en este año por falta de medicinas y por el desabastecimiento. Y en lo que se refiere a la educación superior, por un lado se dice que se aumenten, que más universitarios, que se aumentan los cupos en las universidades, pero a las universidades se les quita presupuesto, ¿no? Entonces es un poco o sea, ¿cómo se hace para recibir más estudiantes, pero si no hay presupuesto para ampliar la infraestructura y más profesores? Y la 10ª demanda dice seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia. Sicariato, delincuencia, que es la situación, una de las situaciones más sensibles, ¿no? Aquí en el Ecuador, antes del paro, casi solamente hablábamos de la inseguridad, porque estamos en una situación bueno, el 13 de junio comenzó este paro, esta movilización que incluye en 23 provincias de las 24, incluye medidas de hecho, en las 23 provincias, las medidas de hecho sí significan el cierre de vías, ¿no? El cierre de carreteras. Después les puedo decir, era territorial, comenzó territorial y nacional en el sentido, en cada territorio. En la primera semana se dio eh, aunque los medios de comunicación masivos lo hayan ocultado, pero sí se dio un levantamiento en Quito, en Cuenca, en Ambato, eh, con el pliegue, por así decir, de a esta movilización, a estas demandas de muchas otras organizaciones, no solo indígenas, muchísimo, o sea, los estudiantes universitarios, las organizaciones de educación, muchas organizaciones sanitarias, miles de personas en las calles, en el norte, en el sur, así, y todo ha sido siempre invisibilizado, ¿no? Y se ha tratado de desprestigiar. Desde la segunda semana, frente a esta, y sí se puede decir que desde incluso antes de que comience el paro, sí se puede decir que aunque el gobierno todo el tiempo dice, aquí estamos dispuestos a dialogar, pero en realidad todos sabemos que para que haya un diálogo se necesitan algunas condiciones para el diálogo, ¿no? Una de esas es que no haya violencia, o sea, violencia de parte y parte, ¿no? Y también aquí se habla de un diálogo con resultados, porque resulta que la CONAIE sí viene dialogando con el gobierno desde hace un año, pero en realidad ha sido, se puede decir, una farsa de diálogo, o sea, de tratar como niños chiquitos, o sea, ya en 15 días les vamos a dar una respuesta, pero no, o sea, entonces, como ya se ha vivido eso, más que luego del paro del 2019 también no se cumplió, no se ejecutó nada de las cosas en el supuesto diálogo, entonces ahora se habla de diálogo con respuestas. Ese diálogo con respuestas, o sea, sentarse en una mesa para hablar demagógicamente de cualquier cosa y del bien del país y del bien común, a eso sí están dispuestos, pero poder dar respuestas concretas, un diálogo que incluya, a ver, el primer punto, la salud, sino no ha habido este, mucha disposición, ¿no? Entonces, sin embargo, ya el sábado de la otra, lo que sí se tiene que decir es que desde el primer día ha habido un uso excesivo de la fuerza policial y eso ya está incluso determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones, ¿no? O sea, por la misma OEA, con la información que han logrado recoger, hay pruebas, ¿no? O sea, desde el primer día hay heridos de los manifestantes con armas de fuego.
¿sí? Con perdigones de plata, aunque la fuerza policial dice que solamente ha usado bombas lacrimógenas, ellos niegan. Incluso ahorita ya contamos con el dolor, o sea, toda vida humana nos duele, ¿no? O sea, y aquí no estamos hablando de, mm, de los protestantes o de nos duelen todos los heridos militares, policías que hay y todos los heridos militares y policías manifestantes. Y con 7 muertos hasta el momento, ¿no? Uno de ellos es militar, los otros 6 son indígenas. Y es pero entonces de las partes más dolorosas, o sea, sí, sí ha habido desmanes, ¿no? O sea, sí ha habido infiltración, como en general sucede en los paros en América Latina, que sí hay infiltración violenta, ¿no? Sí ha habido, sin lugar a dudas. Entonces, eso tensa los ánimos, pero sí se tiene que decir que la convocatoria es a una marcha pacífica, ¿no? Y todas las marchas en Quito, y eso se puede ver porque basta ver los videos grabados en vivo, ¿no? Sin edición, así. Se puede ver que todas inician pacíficamente, marchan pacíficamente, pero también se puede ver que ha habido una actitud como desde el inicio, el gobierno ha desconocido al movimiento indígena como un interlocutor político y ha criminalizado la protesta social. Entonces, no se ha permitido a veces ni siquiera marchar ni una cuadra ni una media cuadra, a veces 30 personas reunidas y ya se han lanzado bombas lacrimógenas. O sea, cuando uno comienza a reunirse, a veces te dejan caminar 4 cuadras y ya comienzan las bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, como por dar una idea del contexto, después el otro viernes, comenzamos un estado de excepción, ¿no? O sea, se declaró un estado de excepción en el que se prohibía también la libertad de asociación, incluso primero nos mostraron un estado de excepción que luego dijeron que era borrador, que incluía el uso de la fuerza letal, el control del Internet con la posibilidad de pedirles a las telecomunicaciones que cierren el Internet, este, y y se perdía el derecho de la privacidad del domicilio. La policía podía entrar a los domicilios. Después firmaron otro estado de excepción quitándolo del uso de la fuerza letal y lo del Internet, aunque sí lo han realizado. Sí, entonces desde el domingo de la otra semana ya la, los movilizados, delegaciones de las movilizaciones de las provincias llegaron a Quito del movimiento indígena. Entonces, eh, muy difícil, o sea, miles, ¿no? Miles de personas llegando, muy conflictivo porque no se les ha permitido, o sea, ni siquiera llegar a los centros de acogida donde van a estar, que son 2 universidades, una pública, la Universidad Central y la Universidad Salesiana, ¿no? Entonces, estamos ya en Quito, ¿no? Desde el domingo pasado por la noche. Entonces, y siempre la idea buscando, se supone, de parte y parte del gobierno y de parte del movimiento indígena este diálogo, pero no se ha llegado a concretar y sí ha habido situaciones, han aumentado las situaciones de violencia, ¿no? Sí está comprobado por las organizaciones de derechos humanos, con videos, con pruebas, que mucha de la infiltración es del propio Estado, policías disfrazados de civiles, están las pruebas, ¿no? O sea, porque no interesa el diálogo. También hay otros grupos violentos y delincuenciales que también comienzan, la misma policía ayer habló de un grupo llamado Pikachu, etcétera. O sea, entonces es muy conflictivo porque
por un lado se trata de hacer esta movilización pacífica, se hace todos los llamados y sí hay esta infiltración, estos desmanes, y sí hay la reacción de la policía o de la fuerza militar, digamos, muchas veces desde antes ni de reunirse, ¿no? Es complicado y bueno, eh, hasta llegar al día de ayer en el que bueno, el fin de semana se armaron ya comisiones de las dirigencias indígenas, una comisión en torno a los 10 puntos, ¿no? Entonces, convocado por la Asamblea Nacional, en el Ecuador la Asamblea es el Congreso, ¿no? Y con la presencia de los 5 poderes del Estado, ayer comenzó un diálogo concreto, con respuestas, que se veía una apertura de las dos partes, con la presencia de veedores y de garantes, la Iglesia Católica, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? O sea, algunas personalidades públicas, eh, la persona quien quería podía seguir el diálogo a través de redes sociales, muy interesante, si cabe el término, en el sentido que era muy concreto, ¿no? Sobre cada punto, con respuestas, sí, así no, así sí, eh, lógicamente el gobierno sobre todo tenía que analizar, ¿no? En detalle. Entonces se iba a continuar el diálogo hoy. Estábamos muchos esperanzados de que ahora sí estábamos cerca, ¿no? Cerca de concluir este proceso, de que se lleguen a acuerdos, pero ayer de noche hubo un enfrentamiento bélico en el oriente, donde falleció un militar, ¿no? Entonces, el gobierno dice que es o sea, un ataque de los manifestantes indígenas a un convoy militar que estaba protegiendo el paso de combustibles, bueno, a una petrolera. La CONAIE y algunas organizaciones de derechos humanos, según algunos, dicen que quien comenzó el ataque es el gobierno, ¿no? Ahí hay videos, cada uno podría, podría ver, ¿no? O sea, yo los he visto, ¿no? O sea, se puede ver, entonces falleció un militar, es el séptimo fallecido dolorosamente, ¿no? O sea, la séptima vida. Entonces el gobierno rompió el diálogo y no solo rompió el diálogo, sino que desconoció totalmente a la dirigencia indígena. Dijo que no se puede volver a sentar en la mesa con esta dirigencia, ¿no? Que siempre, como ya decía Manuel, porque la estrategia mediática de esta segunda de esta segunda semana ha sido, por decir, bueno, la estrategia mediática de la primera semana se hizo una campaña de los que se movilizan son vagos, no trabajan, no producen, destruyen. Esa estrategia, digamos, no funcionó porque la reacción, haciendo una lectura que he tenido la posibilidad y con otros profesionales que hemos podido seguir todo el proceso a las 24 horas, se puede ver que no, o sea, la gran reacción en redes sociales de un 80% de reacciones era como bueno, qué suerte que tengan trabajo para trabajar, o sea, como un empoderamiento de que estas son unas demandas colectivas grandes que beneficiarían a todos los ecuatorianos. Pero la segunda semana, la estrategia mediática, en cambio, fue decir que, que son terroristas, o sea, los manifestantes son terroristas y financiados por el narcotráfico. Y eso sí funcionó, en el sentido que ahí sí nos tocaron la fibra sensible. Entonces, hemos visto en los últimos 10 días un
un aumento, una evidencia quizás de un racismo que estaba quizás latente, ¿no? Entonces, em, muchas personas están convencidas de que los manifestantes están financiados por el narcotráfico y que son narcoterroristas. Entonces, han comenzado estas movilizaciones por la paz que sucede en general en América Latina, estas contramarchas cuando hay paros, ¿no? Solamente que en estas movilizaciones por la paz se utilizan hasta malas palabras y consignas racistas, y se está hablando, se convoca a que los civiles usen las armas para ir a atacar a los que marchan por la paz, como por dar una idea de lo que está ya sucedido entre ciudades, ¿no? Como lo que está comenzando a suceder. Pero muchas de las personas que marchan por la paz quieren una paz. El asunto es que no todos los que están o sea, se está usando el nombre de la paz para justificar una violencia civil. O sea, están pasando todas las posiciones, ¿no? Entonces, ahorita nos encontramos totalmente polarizados, este, eh, como con un odio hacia unos contra otros entre hermanos ecuatorianos, es sumamente doloroso, ¿no? Y claro, eh, no se sabe qué pasa ahorita que se ha roto el diálogo, ¿no? Dicen que ahora sí puede comenzar un conflicto más violento, ¿no? este, mm, Porque no hay como muchos mecanismos y bueno, decir que en cambio, eh, claro, buscamos la unidad, ¿no? La fraternidad, poder decir que es doloroso, ¿no? O sea, eh, así hablando incluso personalmente, es difícil ponerse a no sentir rencor, pero sí se logra en esta certeza, ¿no? De este mundo unido que buscamos, ¿no? Este, mm, eh, y sabiendo, o sea, sintiéndonos ahorita dentro de la llaga, dentro de la ruptura, ¿no? Este, que eh, es el Dios de hoy, ¿no? Jesús abandonado, Jesús crucificado, es, es el conflicto y es nuestro Dios con el que nos queremos encontrar, estando en la llaga, siendo conscientes que ser cristianos incluye trabajar por una sociedad más igualitaria, también por una paz con justicia social, que ya ha estado siempre en la doctrina social de la Iglesia Católica, pero con el Papa Francisco ya lo tenemos todos más claro, ¿no? Entonces, lógicamente se condena a la violencia, como se dice, venga de donde venga, ¿no? Em, pero eso, estamos en esa llaga, sabiendo que esta búsqueda de la unidad, en este caso, el mensaje de interculturalidad, la propuesta de interculturalidad es más vigente que nunca, ¿no? Porque de eso justamente se trata, ¿no? De esta relación entre las culturas que incluye compartir el poder, ¿no? Que incluye este trabajo juntos, ¿no? Por un mejor mundo y que no es que lo estamos logrando, si cabe el término, porque estamos en el momento de la fractura y del dolor, con esperanza de que sabemos que luego de un conflicto visto así, Jesús vive al centro, en esencia de todas las culturas, Jesús resucitado, ¿no? Y esperamos, no sé con quién estoy hablando, yo estoy hablando también desde mi cristianismo, pueden haber personas de otras creencias, pero como para decir, ¿no? Con esa certeza, con esta esperanza y con este dolor, ¿no? Así, perdón, creo que me alargué un poco, no sabía cómo sintetizar esta situación. Ujú.
Mónica, gracias, gracias. Abrazamos este momento, esta llaga como la llamas. Y me gustaría, antes de dar el paso a Jacqueline, si aprovechamos a Miguel de Jesús Niño Sandoval, que antes de que tengas que ausentarte, si nos puedes dar unos comentarios sobre esto que hemos escuchado hasta ahora. ¿Qué nos puedes decir, Miguel? Adelante. Activa el micrófono, Miguel, por favor. Miguel está en Tenjo, Colombia. Tenjo, cerca de Bogotá. Gracias, Carlos Ignacio, y a cada uno de los participantes, a Manuel y ahora a Mónica. Guardo absoluto silencio interior, ¿no? Pero me surgen dos frases. Una, el dolor común que grita América Latina, dijéramos que nos identifica. Cuando oía la narración de Mónica me parecía escuchar lo que ocurría el año pasado aquí en Colombia, y se repiten las estrategias, ¿no? Muy parecido todo, la represión, la forma de actuar, esa forma de desconocer, reprimir, falsedades, etcétera, ¿no? El lenguaje. Pero también me expresa la crisis que estamos viviendo en todos los países de América Latina. La crisis de un modelo, ¿no? De un modelo, y eso a mí me parece que esa crisis revela algo. Siempre después de ese dolor, de ese abrazar, ese dolor, ese grito, viene algo. Siempre hay algo nuevo. Las crisis se expresan, se manifiestan con el dolor. Con el dolor, el sufrimiento. Es lo que hay que vivir ese sufrimiento, hay que abrazarlo. Y tenemos que abrazarnos todos en América Latina, y resistir, ¿no? Una palabra que uno, Dios, ¿no? Resistir para lograr dar el paso, lograr salir adelante con ese ejercicio que se resume en eso que decía Mónica positivamente, ¿no? La fraternidad es abrazar al hermano, es abrazarlo. No solamente es una expresión, no solamente es una vivencia, no es la fraternidad no es una palabra, pero que tiene una expresión. Y por lo tanto, yo veo que ese grito nos tiene que unir en una forma de resolver, de actuar, de poder, América Latina una sola, ¿no? Me surgían todas estas inquietudes y como representante del movimiento político por la unidad, que es un mensaje que nace en un momento de crisis después de la guerra. Y lo que buscaba era, y lo que busca, es unirnos fuertemente en lo positivo, en lo que construye dentro de ese dolor, para que ese cambio de la política, ¿no? Pasar de una democracia representativa a una democracia deliberativa, participativa, relacional, que indica que las comunidades ya no nos contentamos con una participación electoral, sino que queremos formar parte de la respuesta. Eso que Manuel y las comunidades originarias tienen, que es ese derecho comunitario. Ellos lo tienen y tenemos que tomarlo. Esa comunidad que se reúne, como él decía, delibera, llegan a una unidad y el líder lo que va es a sostener lo que decidió la comunidad. Ese es un derecho comunitario que existe, que ha existido siempre. Esa diferencia entre el derecho parlamentario, el que es el monopolio del Estado, frente al derecho comunitario, ese derecho a expresarse y que debe ser reconocido y valorado. Es decir, yo pienso que el grito de la necesidad de participar es un proceso permanente de construcción social.
Nosotros hubo un acuerdo de paz en el 2016 y se creó una justicia especial para la paz, una comisión de paz que hoy rindió su informe y sin embargo la metodología de la división todavía permanece, pero se están generando lo que se llama el diálogo social. Es decir, hay que aprender un método, ese método que nos participa Manuel, activos, todo lo que la estructura que nos mostró, ¿no? Activos, organizados, eficientes y decididos. Yo les agradezco esa lección que nos dan y que la ponemos en común. Es lo que nos une en este momento, el dolor en América Latina. Así que estamos unidos en esto, ¿no? Y debemos permanecer fuertes. Los invito a que en Ecuador también integren, así como tienen la interculturalidad, ese movimiento extraordinario que tiene un significado que nos han venido enseñando ustedes, ¿no? En las reuniones de los 5 hemos tenido esa enseñanza de lo que significa el valor de la interculturalidad. Así que gracias Manuel, gracias Mónica por su lección viva, esa lección de vida. Gracias. Bien, gracias. Gracias, hermano. Bueno, le damos la palabra a la ciudadana Jacqueline. Cuéntanos qué estás viviendo en este momento. Bueno. Recibe un abrazo. Tienes la palabra. Bueno, yo lo que quería es primero expresar la gratitud, ¿no? Por esta convocatoria, porque también ustedes dicen amar la patria del otro como la propia, ¿no? Y sí, en este llamado, esta convocatoria se siente así, ¿no? Agradezco inmensamente, bueno, a mis compañeros por esta exposición que han hecho, ¿no? Donde se ve la historia del pueblo convocante para esta marcha y los pedidos, como ha hecho Mónica, los actores, ¿no? Y también dejar pues en evidencia este momento que estamos viviendo, pero que no es solo un momento, sino que es justo el resultado de todo de un proceso, de una vida, de un sistema que tenemos en toda nuestra América Latina, ¿no? Y que es común, ¿no? Entonces, yo quiero dejar así como así bien afincado esta gratitud. También porque, o sea, decir patria es una vinculación, es un sin fronteras. Las palabras de Miguel de verdad que también nos emocionan, nos invitan, ¿no es cierto?, a esta participación también, ¿no? Y a abrazar esta situación, pero con esa esperanza de poder, no sé, participar desde donde estemos, no sé, o sea, generar cambios, ¿no? En estos espacios, digamos, también nos ayuda a tener esta visión más amplia, esta de América Latina, también este contexto de la realidad global que estamos viviendo y también la posibilidad de una conexión, digo yo, ¿no? Así desde red, desde los espacios pequeños y así cada uno donde nos movemos, ¿no? Ciertamente que son momentos para Ecuador de mucha tensión, ¿no? Y también cuando hemos hecho la reflexión de interculturalidad, o sea, nos damos cuenta, justo don Manuel nos ha dicho siempre que dentro del universo que conformamos hay distintos universos y hay distintos mundos, ¿no? Y es así, ¿no? Cómo nos manejamos, cómo nos movemos, justo, digamos, por entre comillas, este desarrollo, esta vida más urbana, ¿no? Versus la vida del campo. Entonces, que, digamos, el sistema, la industrialización, o sea, todo nos ha llevado a hacer distintos tipos de desarrollo y a tener distintos tipos de actores, ¿no? En estos días, o sea, se escuchan las voces, se ha escuchado las voces, de hecho, de quienes han llevado la demanda, que verdaderamente esta demanda no es solo por el grupo social, que es los pueblos, pero está vinculado a más movimientos sociales y en una realidad de muchos que viven también en la ciudad las situaciones de precariedad, ¿no? Yo no quería, como decía, quizá como símbolo, síntoma también en estos momentos de dolor también, o sea, hay muchas voces que se escuchan, ¿no?
Y eso quisiera decir, ¿no? O sea, hablamos de los excluidos, hablamos eh, de pero también, o sea, sentir de que de algo que no podemos excluirnos nosotros desde aportar a las soluciones, ¿no? De la manera, así sea pequeña, que podamos hacer en donde estamos, ¿no? Entonces, y por construir esta sociedad en beneficio de todos, ¿no? Algo que es importante, o sea, tomar conciencia, digamos, es que, digamos, en un momento siempre hablamos de esto del poder o vinculado a los recursos, que siempre, o sea, hay formas de pensamiento que nosotros tenemos que aprender a erradicarnos. O sea, yo me he movido dentro del ambiente empresarial y del área social también, ¿no? Entonces, hay cosas que uno mire, o sea, sí, sí habla de eficiencia y eso está muy bien, ¿no? Pero también, o sea, hay pensamientos como, por ejemplo, que presiono hasta que alguien se queje, ¿no? Y eso ocurre en pequeño y en grande, ¿no? Y también, o sea, si no hay esta queja, esta protesta, no hay tampoco la escucha, ¿no? Entonces, son procesos que son necesarios y yo ahí sí puedo decir que este grupo lo está haciendo con valentía extrema. No, a mí mirando las páginas todos estos días se van las lágrimas mirando todas las situaciones que se viven, ¿no? Hay muchas, es cierto, también todo lo que nos une es este deseo también de paz y de querer seguir adelante, ¿no? Pero no, se habla mucho de volver a la normalidad. Digo que no volver a la normalidad, porque la normalidad ha sido anormal, ¿no? Porque no es una normalidad que promueve el desarrollo de todos, ¿no? Y eso hay que ser conscientes, ¿no es cierto? De que están todos los actores. Entonces, yo un poco también quería decir, en estos días, se ha escuchado las voces de la iglesia, que también ciertamente hay divisiones incluso dentro de estas, las voces ecuménicas, pero siempre hay este impulso también que el Papa Francisco nos ha dado también a retomar esta opción preferencial por los pobres, ¿no es cierto? De que se hablaba antes, pero ahora que también dentro de esta visión está vivir en la fraternidad, vivir con el cuidado de la creación, ¿no es cierto? Que también es importante para el desarrollo de todos, ¿no? Está la voz, sí, de los empresarios, ¿no? Pero que también, o sea, que sí, se van dando estos procesos también en función de los recursos, ¿no? Pero son recursos que hay que cuidar y hay beneficios que hay que redistribuir de la mejor manera. Están los impuestos, ¿sí? Pero no siempre están distribuidos, van a donde deben dar. Y quien paga casi la mayoría de los impuestos, sí, está la renta en función de los ingresos, pero también está todo por las transacciones que se generan, en el IVA, por ejemplo, en el de que prácticamente toda la población aporta, ¿no? Entonces están los proveedores de servicios, están los promotores sociales, ¿no? Que en estos días se ha escuchado y es también una voz fuerte. Dentro de la iglesia jerárquica también, o sea, hay distintas posiciones y a nosotros, yo no puedo dejar de decir, o sea, que hay testimonios de vida, testimonios del acompañamiento, particularmente de los religiosos, de las religiosas que viven, que han tomado esta opción por acompañar a los grupos más vulnerables, ¿no? Y esas voces se hacen evidentes y esa compañía se siente, ¿no? Algo que falta es un conocimiento, o sea, ve como don Manuel, Mónica nos han hecho esta historia, ¿no es cierto? Entonces hay unas formas de organización diferentes y en el diálogo y lamentablemente desde el Estado, en su forma de expresión, se desconoce todas estas formas de organización, ¿no? Un grito que se ha reproducido muchas veces, es esta falta de valoración del trabajo en el campo, ¿no? Eso se ha escuchado bastante. Y también este sentido también de sentirnos que estamos en un tiempo sagrado, ¿no? Muchos lo han reconocido, ¿no? Entonces es un tiempo también de reflexión y de diálogo, ¿no? En el que se tiene que, a pesar de las circunstancias, avanzar. Eh, yo de algunos comentarios que he escuchado, que también otros espacios,
quisiera así decir 4 cosas, ¿no? Uno es la determinación, ¿no? Ahora se habla que hay también una lucha que sí, hay algo hay violencia, o sea, no se puede negar desde la represión, o sea, distintos aspectos, o sea, se presenta. Y eso luego se puede generar una ola gigante a la que no quisiéramos entrar en ningún momento. Pero hay una lucha también justa. Y yo más que nada, yo veo que hay determinación. Y eso es lo que siento que nos están enseñando los pueblos que están luchando, es determinación. O sea, con un llamado a hacer una lucha pacífica, pero con determinación. Entonces, se pide resultados en una mesa, no se pide cosas concretas. Se ha ido avanzando, ¿no? Pero luego hay una ruptura y la ruptura al diálogo es grave, ¿no? Es grave en todo espacio, ¿no? Yo digo también, o sea, los retos que son ahora, es este reto del conocimiento mutuo, este reto del diálogo intercultural, o sea, es hoy más vigente. Hay muchos que a veces incluso hasta dentro de la obra no lo entendemos, no lo sabemos, pero justamente en estos momentos se ve que es una necesidad, es algo que la obra que quiera nos ha invitado a caminar. Y pienso que también es importante, uno dice, hay una frase que se dice siempre, las causas unen, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Nosotros definir aquellas causas que nos unen para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, en este momento del que estamos críticos, se está distrayendo de la causa original, de la razón original, que era este pedido, y se hace distracciones y no se aborda los problemas como ya sería pues armar un camino, ¿no es cierto? Emprender un camino, que eso no se va a solucionar las cosas de un día a otro, pero el emprender el camino es importante, ¿no? Eso quisiera resumir, no sé, un poquito aportar en este diálogo y siempre agradeciéndoles por esta apertura. Sabemos también de los procesos políticos que se está viviendo en Colombia. Nos hemos sentido, hemos pedido por ellos también, y yo soy grata por esta invitación. Y como decía Miguel, o sea, también, o sea, es caminar juntos, sabernos que estamos juntos y cada uno, ojalá Dios nos dé la sabiduría para poder actuar, accionar de la manera que Él quiere, como quiere, juntos, en comunidad y con los aprendizajes que vamos haciendo día a día en la vida y que cuestan mucho dolor y sangre también. Eso. Gracias, Jacqueline. Lo pedimos juntos. Entonces, hay 2 personas que están levantando la mano. Guillermo Serrano desde Quito y a continuación Héctor desde Bogotá, Colombia. Adelante, Guillermo. Sí, nuevamente saludo a todos y como ya lo ha dicho Jackie, felicito por esta posibilidad. El día de ayer también acá algunos participaron, estuvo también Manuelito en una mesa redonda que hicimos, que el título era básicamente como construir puentes de paz. Pienso que lo que estamos haciendo ahora tiene relación. Yo quiero encontrar en eso, ¿no? Una relación. Y efectivamente, frente a lo que se ha expuesto, debo decir también quizá algo como una manera de una experiencia personal. Frente a este conflicto, frente a esta situación, yo mismo me he venido preguntando durante días, ¿qué partido debo tomar? Trabajo en una institución que por vocación tiene como misión el trabajar precisamente o fundamentalmente con sectores urbanos marginales, con sectores del campo, procurando, ¿no? A través de acciones, proyectos concretos, participativos, de procurar mejorar las condiciones de vida de estos sectores. Por el encargo que yo tengo,
por el encargo que yo tengo también ahí, igualmente nos movemos como una empresa que tiene también líneas orientadas hacia la construcción. Perdón, me sale un anuncio aquí que no sé si se está escuchando bien lo que estoy diciendo. Sí, muy bien. Adelante, Guillermo. Ah, ya, Sí, se perfecto, avanzo escucha, sí, entonces. sí, sí. Gracias. Entonces, decía que también dentro de nuestra propuesta de trabajo, nos llamamos también una empresa social porque quiere impulsar líneas de desarrollo, también ojalá con la eficiencia y eficacia, la especialidad de una empresa, ¿no es cierto?, en temas de vivienda, agua, etcétera. Y esto me ha hecho estar en contacto también con voces de muchos constructores y empresarios que frente a esta situación también han visto y nosotros hemos palpado también con trabajadores nuestros, con proyectos que estamos en marcha, las dificultades, ¿no es cierto?, que implican también el tener que paralizar caminos, ¿no es cierto?, etcétera, los impactos que esto tiene. Yo decía, ¿cuál tiene que ser mi posición? Y también pensando, ¿cuál es la posición de la iglesia? Y sí, me parecía entender este momento, ¿no es cierto?, que definitivamente es procurar generar fuentes de diálogo, ¿sí? Veo efectivamente que estamos inmersos en una sociedad inequitativa. Pienso que tenemos una deuda importante todos hacia el campo y que, como decía Manuelito, quizá muchas veces nos quedamos en un aspecto, una visión un poquito romántica, folclórica, y que aquello que decimos puede pasar de un lindo discurso y no se llega realmente a concretar en acciones que sean eficaces. También efectivamente este es un caminar, me parece, que tiene que ser empeñativo, de mediado largo plazo. Pero efectivamente, también lo había dicho hace un momento Jackie, parecería que estamos acostumbrados a que mientras no se proteste, mientras no se lleguen acciones dolorosas de crisis, no podemos cambiar. Tal vez este sea un reto grande que tenemos como sociedad y no esperar que lleguen estos momentos de crisis para poder dar respuesta y atención. Yo no quisiera que realmente se renuncie al camino de la paz y del diálogo como forma de arreglar estos conflictos. Y es un poco la decisión personal que yo he tenido, ¿no es cierto?, tanto hacia el interior de mi institución, como también hacia otros medios, donde efectivamente se puede dar esta polarización. Esto es lo que yo quisiera subrayar, y también ojalá con preocupación, y no sé si hasta decir con cierto cariño, pero me da la impresión de que también dentro de la manifestación del sector indígena pudiera evidenciarse más el hecho de la importancia de no permitir también actos que efectivamente lesionen los derechos y también que tienen otros sectores, ¿verdad? Y que el que se caiga en estas situaciones de violencia nos debe doler profundamente, profundamente. ¿Sí? No pensar que simplemente, no pensar que a lo mejor es el precio que se tiene que pagar para esto. Esto es lo que quisiera un poquito decir y perdonen, no quiero extenderme más porque sé que posiblemente estamos sobre la hora y seguramente hay otras intervenciones que hacer. Esto, un saludo a todos. Gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Héctor y luego a Berta Moreno, ¿cierto? Berta, pediste la palabra. Listo, adelante, Héctor. Bueno, buenas noches a cada uno. Yo solamente quería agradecer a Manuel, a Mónica y a Jackie
por esa profundidad en sus palabras y esa contextualización de lo que está ocurriendo en este momento con nuestros hermanos ecuatorianos, que como decía Miguel, son situaciones muy similares a las nuestras, ¿no? Es a nivel de Latinoamérica y principalmente de las mismas temáticas ambientales y sociales, ¿no? Entonces, sino que ya tengo que retirarme porque estoy trabajando y me escapé un poquito para tener la gracia de participar en este bello encuentro que, verdad, que me deja muy contento saber que a pesar de las situaciones tan difíciles, se van generando, se van gestando cambios y la gente va dando pasos pues en esta búsqueda de la justicia social y esta unidad también en la diversidad, ¿no? Que somos distintos, pero somos iguales y tenemos que construir juntos, hacer de este mundo algo mejor. Buenas noches. Gracias, Héctor. Adelante, Berta Moreno. Tienes la palabra. Gracias. Buenas noches con todos. También agradecida por todo lo que acabamos de escuchar, tanto de Manuelito, Mónica, Jackie, que nos van haciendo despertar y haciendo conocer muchas cosas que nosotros hemos estado olvidando. Pues sí, también he tenido la oportunidad ya en esta época de mi vida. Estoy un poco apartada de todo esto, pero no, eso no quita de que nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros sentimientos y sobre todo en lo que vivimos, sé para los demás también este testimonio de vida, ¿no? Entonces, como decía, he tenido la oportunidad, Manuelito me ha hecho recordar la vivencia de la situación de Riobamba, la diócesis de Riobamba y la iglesia de Riobamba, especialmente con los indígenas. Tuve la oportunidad de trabajar y estar con Monseñor Leonidas Proaño, que fue el precursor de todo esto, de este cambio y de esta toma de conciencia de que los indígenas también eran hijos de Dios, como le decía Manuelito, que los decíamos que no tenían alma, o eran menores de edad, menos de inteligencia, queríamos decir, pero no es así. Con toda el trabajo de Monseñor, por toda esa vivencia que él hizo, viviendo y sintiendo esa situación, esa realidad dolorosa que ellos vivían. Entonces, estos cambios que se dio, que no ha sido fácil, que ha sido siempre en los encuentros duros, terribles, con la misma, muchas veces con la misma iglesia, parte de la iglesia que no ha estado de acuerdo con eso, sino más bien con el poder. Entonces, con el poder político, con el poder económico, con los terratenientes, con todos aquellos que vivían y ahora también, sí los hay. Entonces, todo esta vivencia que fue tan dura, o sea, no ha sido en vano, ¿no? Esto ha seguido progresando, el indígena poco a poco fue tomando conciencia con el movimiento, esto de la unidad, esto de sentirse personas, esto de sentirse comunidad, de que son capaces de también enfrentar la situación, de reclamar las injusticias. Entonces todo esto se ha vivido y ahora pues, lo decía Manuelito, en 1990 en el levantamiento que hubo de los indígenas, Chimborazo se llenó de indígenas por primera vez la ciudad de Riobamba y fue tan maravilloso porque fue una marcha
pacífica, una marcha de reclamo, una marcha de que el indio se levantaba su grito de protesta y ya no de esa resignación, ya no de esa esclavitud, sino decir que también son parte de esta sociedad y con derechos. Entonces todo esto se ha vivido y se sigue entonces en 1990 y luego se ha seguido con mayor intensidad, agrupando todo esto que Manuelito nos detalló. Entonces, esto ahora está. ¿Quién está reclamando la situación que el país está viviendo? ¿Quién? Todos los grupos que dicen esto, que dicen el otro, los sindicatos, ¿cuántos otros, no? Grupos. Y es el indígena el que se reúne, el que se lanza, el que viene a enfrentar arriesgando su vida. ¿Por qué es eso? Es abandonar todo su tierra, su comodidad, su vivencia, a estar aquí en las situaciones precarias que están aquí en los reclamos, gritando con una comida, con dos comidas, qué sé yo, y ahí están, reclamando por todos nosotros. Entonces, todo esto, ¿no? ¿Cómo no sentir ese dolor? Como lo decía Mónica, esa llaga, como lo dice Jackie, ¿no? Todo este dolor, esto, y que el gobierno no quiere, ahora dejó lo que tenían ya planificado, tener este encuentro para el diálogo, se cortó con una soberbia, tal vez, no puedo juzgar, pero dejar así como estaba, un camino abierto, cerrarlo, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, este es un dolor muy, muy fuerte para todos, ¿no? Entonces, eso quería decir, ¿no? Que lo siento en mi corazón muy duro y bueno, que Dios quiera, pues, que con todo esto también pueda nuevamente entablarse este diálogo para la paz de nuestro país, y que también se pueda conseguir lo que la CONAIE está pidiendo, ¿no? Que se pueda también ceder algunas situaciones, ¿no? Entiende todos, y logremos esta paz anhelada y seguir con esta unidad, haciendo como lo dice Kiara, amando la otra patria o amando el otro partido. Aquí no se necesita de partido, sino es el indígena nuestro hermano, porque nosotros, como ayer decíamos, también nosotros somos indios, parte de eso somos también nosotros, con nuestro mestizaje y todo, pero somos parte de eso y nuestra sangre también debe hervir de esa manera. Gracias, buenas noches. Gracias, Berta. Nos unimos mucho a tus sentimientos. Quería un abrazo. Bueno, ya para terminar, que está un poco tarde, le damos la palabra a Jesús Antonio desde Costa Rica, venezolano que vive ya hace más de 15 años en Costa Rica, y después a Germán. Adelante, Jesús. Sí, gracias. Sí, me escuchan bien. Sí, muy bien, sí. Adelante. Sí, una cosa, gracias a Manuel y gracias a los participantes. Realmente nos une este sentimiento de lo que están viviendo en Ecuador. En mi país, Venezuela, estamos viviendo una situación bastante difícil por malas decisiones tomadas por los ciudadanos, ¿verdad? No, es casi, digamos, unas situaciones que estamos viviendo bien difíciles en Latinoamérica. Una cosa que yo vengo analizando, que no hay que dejar de tomarlo en cuenta. Estados Unidos está viviendo situaciones muy difíciles porque los ciudadanos, el mismo país tomó decisiones diferentes
están tratando de tomar algunas decisiones que beneficien a todo el país, a todo Estados Unidos. Si vemos una cosa interesante aquí, yo me uno a lo que dice Manuel, que hay que seguir defendiendo el país del otro como si fuera el mío. Igualmente estamos viviendo lo que está viviendo Ecuador, lo que está viviendo Colombia en este momento, que ganó un partido de izquierda. Igual Nicaragua, en todos los países están tratando de llevar lo que llamamos nosotros la cultura de la muerte. Nosotros tenemos que tener una respuesta para la cultura de la muerte, que es la vida. Tenemos que defender la vida. Y yo les puedo decir que tenemos que seguir defendiendo la vida a través de este medio que nació a través de una pandemia. Aquí estamos levantando la voz. Cuenten conmigo, que estoy en Costa Rica, pero estamos juntos en todo esto. Realmente es un dolor que vivimos todos, pero según las decisiones que tomen sus ciudadanos, es lo que vamos a vivir en el futuro en cada país. Gracias, Jesús. Bueno, entonces vamos terminando con el aporte de Germán. Adelante. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Voy a ser corto por el tiempo que ya han tenido la bondad de acompañarnos. Agradecer a quienes se han referido al tema del Ecuador, mi país. Agradecer a Manuel por esa explicación tan rápida de la organización indígena. Es increíble cómo uno desconoce estas formas que son ancestrales, que son comunitarias, solidarias, que tienen su explicación en la historia de nuestra América. Sin embargo, nuestra educación mestiza, para poner un adjetivo, ignora al otro, lo vuelve otro, cuando en realidad somos diversos, pero somos un solo pueblo, un solo país. Yo lo que quisiera es terminar un poco con un aire de optimismo, en el sentido de que primero aclaro que nuestros hermanos indígenas constituyen el grupo de mayor pobreza en el país. La Sierra Central tiene las provincias con más índice de pobreza, con unos minifundios sin ningún futuro, y siempre este es un lastre colonial. Esta pobreza no es de ahora, sino que se profundiza cada vez. Y yo me alegro dentro del sufrimiento que tenemos. Me alegro que en este caso quienes luchan y trabajan a brazo partido por una reivindicación más que justa son exactamente los más postergados de la sociedad, y nos dan un ejemplo al resto de los ecuatorianos. Se ha sumado mucha gente de ciudad porque ellos están reivindicando algo que el resto no lo hemos hecho. El tema de la pobreza y la extrema pobreza, de la necesidad de vivir con dignidad, con alguna dignidad finalmente. Y entonces la estrategia de la CONAIE, de los hermanos indígenas, ha sido venir a Quito a plantear su justo reclamo. Y si bien Manuelito explicó cómo es que se ayudan entre los indígenas para la alimentación, para los viajes, porque tienen que venir de una provincia a otra, varias horas de viaje, y estarse aquí el tiempo que sea realmente en la Universidad Central, en la Casa de la Cultura, en la Universidad Salesiana. También
la gente de Quito, la gente de los barrios pobres, de clase media baja, se han acercado, les han ayudado con alimentos y también han convocado sin exteriorizarlo ante la crisis general, han convocado al resto de población. La excepción es aquellos que se llaman los quiteños de bien, donde se percibe un racismo atávico, inexplicable, que solo obedece la profunda crisis de identidad que sufre nuestro país y que me imagino sufren también los otros países que tienen alto componente de población indígena. Entonces, digo yo, si tienen que darse cambios, si tiene que tomarse conciencia de la pobreza, de la extrema pobreza que invade a nuestros países, a algunos de nuestros países, tiene alguien que liderar. En este caso, son nuestros hermanos indígenas y están siendo seguidos por muchos gremios, taxistas, choferes, se sumaron en esta última semana, por ejemplo, trabajadores, mujeres. Qué bien, sí, es doloroso, pero como un parto, el parto duele para que nazca la vida. Qué bien que sean los dueños de estas tierras, los que nacieron aquí hace miles de años. Nosotros somos mestizos, orgullosamente, pero hay dueños ancestrales de todas estas tierras que es increíble que sean los más postergados de la sociedad. Y si ellos están ahora encabezando, empujando un proceso, yo creo que para mí es motivo de orgullo étnico mismo, y es un motivo de orgullo mestizo, o sea, todos tenemos esa sangre. Violencia no está predicando el hermano indígena. Se esfuerzan porque no haya violencia. Claro, no es fácil y hay infiltraciones y también hay enfrentamientos porque la policía y el ejército no se paran al frente, no siempre hay excepciones. Se paran con diálogo, con comprensión. No, van armados y eso provoca a la otra parte. Todo esto es difícil, pero tienen que venir tiempos mejores. Y agradezco, Carlos Ignacio, por este diálogo. Agradezco por la preocupación de ustedes respecto a nuestro país y me parece una buena dinámica que reunirse para hacer todos de nuestros países una patria común. Gracias, Carlos. Gracias, Germán. Gracias, hermano. Continuamos luego el diálogo, ya la noche nos apremia. Agradecerles a cada uno, especialmente a Manuel, Mónica, Jacqueline. Si alguno de ustedes quiere dar unas últimas palabras, o si no, ya nos despedimos. Recuerden, este es un espacio que lo venimos construyendo cada mes, pero igual cuando consideren oportuno también podemos hacer algún otro momento de diálogo. Seguimos muy atentos a todas las noticias y sobre todo pues acompañarlos, que sientan el acompañamiento nuestro desde los otros países de Latinoamérica. No sé, si quieren, Manuel, ¿quieres decir algo para terminar? Muy buenas noches. Por mi parte también soy Mercedes Manala. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Justamente ya lo analizaron muy profundamente cómo es la situación del país. Entonces, por mi parte, siempre he estado orando a Diosito, a Virgencita. Entonces, yo creo en estos momentos hacer una cadena de oración porque para Diosito nada es imposible. Esperemos que todo se arregle de buena manera. Entonces, eso es justamente yo puedo decir, hermanos, que no puedo estar repitiendo. Ya le dijeron
los hermanos que antecedieron la palabra. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Guillermo, ¿vas a decir algo? Sí, gracias, solo breve. Me gustó muchísimo la convocatoria desde el principio, desde el título, y ya le había comentado un poco a Wilson que sería interesante que podamos ver de qué manera así cada mes, por lo menos de los países que participamos, podamos hacer una breve presentación también de las realidades que estamos viviendo y cómo coincidimos o cómo hemos vivido estas experiencias y cuáles han sido los resultados también, ¿no? Creo que ayudaría muchísimo a entendernos mejor. Hay muchas coincidencias, pero también estas historias contadas así, desde la línea, como lo hizo en una de las presentaciones, entonces es mucho más de lo que se puede escuchar por la televisión o por la prensa. Hay mucha distorsión de la información y este espacio realmente es muy importante y creo que esto habría que aprovechar para poder hacer, como decía, levantar la voz, ¿no? Y hacer saber lo que realmente está pasando. Gracias, gracias. Realmente muy interesante y fuerza, fuerza Ecuador. Hermanos. Fuerza Ecuador, gracias, gracias a todas y todos. Entonces nos despedimos. Manuel, ¿alguna palabra? Sí, sí, yo únicamente lo que deseo es pues agradecerles a cada uno de ustedes porque es muy duro en este momento. Por ejemplo, están atacando a una de las comunidades indígenas que están cercana a Quito, Calderón. No sabemos si es cierta, qué es lo que está pasando, pero o sea, se están quitando todas las formas, por ejemplo, ollas grandes, que son formas de vivencia comunitaria, no sé cómo están avanzando. Entonces, que tengan en sus oraciones cada uno de ustedes, en sus corazones, porque para mí me parece que es un camino peligroso esto que está pasando del discurso racista a un genocidio lento, y eso es de manera progresiva. O sea, el genocidio progresivo me parece, o sea, que se está abriéndose poco a poco. Claro, muchas veces hablamos de diálogo, pero el diálogo en qué condiciones. Y ahí el gran reto, y por lo que me siento afortunado, al menos en este momento, de pertenecer a un grupo como el de ustedes, de reflexionar, de decir, y todavía seguir creyendo en que la diferencia es la riqueza. Mi mundo, su mundo, y cada uno de los mundos formamos un gran universo, ¿no? Y bueno, como lo que tenemos es en todo lado, están los valores cristianos, y como dijo Kiara, la diversidad puede hacer la unidad. Entonces, nada más de eso, hermanos, y muchas gracias. Gracias, Manuel. Bien, gracias a todas y todos. Entonces, seguimos abrazando estos dolores y cuenten con nosotros. Fuerza, fuerza Ecuador. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Jacqueline. Gracias, Mónica. Gracias, saludos. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. Manuel. Saludos. Yo sé que siga adelante la recuperación. Sí. Chao, chao, Carlos Ignacio, y con todos. Gracias. Buenas noches.